Hoy presentamos el tema, Sensibilidad es debilidad, la generación de cristal. TED Talk presentado por la licenciada Lilia Rubí Rosado Gamboa. Buenas tardes, mi nombre es Lilia Rubí Rosado Gamboa. Soy licenciada en Educación Primaria. Actualmente laboro en una escuela tridocente en una comunidad. También tengo a cargo la dirección comisionada. El tema que elegí para charlar con ustedes es el de la generación de cristal. ¿Qué significa generación de cristal? ¿Que los jóvenes son débiles? ¿Que los niños son débiles? Quiero comenzar con una frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez. Los jóvenes de hoy son la generación de cristal. Se dice que son demasiado sensibles, que todo les afecta, que no saben enfrentar la frustración. Quiero que piensen en la última vez que escucharon esta frase. Los jóvenes de hoy son demasiado sensibles. Son la generación de cristal. Una generación que según muchos no soportan críticas, no toleran la frustración, se ofenden por todo. Pero hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Y si la sensibilidad que tanto criticamos no es debilidad? ¿Y si es exactamente lo que el mundo necesita ahora? Porque tal vez el problema no es que los jóvenes sean demasiado sensibles. Tal vez es que durante mucho tiempo aprendimos a callar lo que sentimos. Nos decían que debemos de ser valientes, que no debemos mostrarnos frágiles frente a las personas. Y eso nos orilló a ponernos una coraza y no dejar salir nuestras emociones, pero también aquello que nos crea problemas dentro de nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo, también escuchamos cada vez palabras como autismo, TDA, ansiedad, depresión, neurodivergencia. Hoy en día, muchos adolescentes hablan abiertamente sobre su salud mental. Hablan cómo se sienten, sobre sus dificultades, sobre su bienestar emocional. Y esto ha generado muchas preguntas entre padres, profesores, adultos, comunidad en general. Por ejemplo, ¿realmente hay más jóvenes con esta condición que antes? ¿O simplemente ahora se habla más de ellas? Los jóvenes están aprendiendo a comprender su mente o se están autodiagnosticando con el internet. Hoy es común ver a un adolescente buscando en internet porque se siente ansioso, distraído o diferente. A veces encuentra respuestas útiles, pero en otras ocasiones también tiende a confundirse. Sin embargo, debemos recordar algo muy importante. Durante muchos años, muchas personas crecieron con dificultades emocionales o de aprendizaje sin recibir ningún diagnóstico. A muchos niños simplemente les decían que eran distraídos, que eran problemáticos, que eran demasiado sensibles o incluso llegaron a llamarles flojos. Sobre todo en las escuelas los etiquetaron con flojos y eso era algo que afectaba su autoestima, que los desmotivaba a trabajar y a responder en las escuelas. Estas etiquetas muchas veces reemplazan algo mucho más importante, la comprensión. Por eso, hoy la conversación está cambiando. La psicología, la educación y la sociedad están empezando a reconocer algo muy fundamental. No todos los cerebros funcionan de la misma manera. Y esto nos lleva a la gran pregunta de esta charla. ¿Estamos realmente frente a una generación más frágil? ¿O frente a una generación que simplemente se atreve a hablar de lo que antes se callaba? Lo que antes nos horrorizaba,
Lo que antes decíamos no se puede hablar porque porque somos unos llorones, porque nos quejamos de todo. Para entender este debate, primero debemos conocer dos conceptos muy importantes. El primero, la neurodiversidad. La neurodiversidad propone una idea simple. El cerebro humano no funciona igual en todas las personas. Todos tenemos características diferentes, formas de actuar diferentes, Algunas personas tienen un funcionamiento considerado neurotípico, es decir, dentro de lo que tradicionalmente se considera normal. Pero otras personas tienen cerebros que funcionan de manera diferente. A esto le llamamos neurodivergencia. Ejemplos de lo que estoy hablando, de la neurodivergencia, es el autismo, el TDA, la dislexia, la alta sensibilidad, y esto no los hace diferentes. Tienen el mismo valor y la misma capacidad para poder desarrollarse en una vida plena. Esto no significa que necesariamente algo esté mal. Significa que las personas procesan el mundo de manera distinta. Sin embargo, cuando escuchamos estos términos con mayor frecuencia, algunas personas reaccionan diciendo: ahora todo el mundo dice tener algo. Antes esto no existía. Pero la realidad es que muchas de estas condiciones sí existían antes, solo que lo desconocíamos. No queríamos aceptar que nuestros hijos, que nuestros familiares tenían algo que no era normal en los demás niños y catalogábamos esos comportamientos como malos, como que prohibido hablar de ello. Pero en realidad la diferencia es que antes no se comprendían, no se aceptaban y mucho menos se diagnosticaban. Durante décadas el sistema educativo esperaba que todos los estudiantes aprendieran al mismo ritmo, de la misma manera y bajo las mismas reglas. Todo queríamos tenerlo controlado. Hoy sabemos algo diferente. Otro punto muy discutido en este tema es el papel de los padres de familia. Muchos padres, sobre todo en las comunidades, todavía se niegan a aceptar este tipo de situaciones. Aún que vivimos en los tiempos modernos, en los que podemos decir que ya han cambiado muchas cosas, que el papel de la mujer ha mejorado, aún sigue existiendo mucho machismo entre muchos padres de familia. Algunas personas dicen que los jóvenes actuales forman parte de una generación sobreprotegida, una generación donde los padres intervienen demasiado, que nos metemos en todo, donde los niños enfrentan menos frustraciones. En algunos casos, esto puede ser cierto, pero también debemos recordar algo importante. Cada generación educa de forma diferente, porque aprendemos de los errores del pasado y no queremos que nuestros hijos cometan eso. Hace algunas décadas, muchos niños crecieron en ambientes donde las emociones no se hablaban, donde llorar era una señal de debilidad, donde la ansiedad o la tristeza simplemente se ignoraban, o donde les decíamos: los niños no lloran, se aguantan, son valientes. Hoy muchos padres intentan algo muy distinto. Intentan escuchar más, comprender más, apoyar más. Pero hay otro factor clave en esta historia: el Internet. Hoy los jóvenes tienen acceso inmediato a información de salud mental. Y ahí aparece algo que todos conocemos: el doctor Google. Internet puede ayudar a entender lo que sentimos, pero también puede llevar a autodiagnósticos incorrectos. El problema no es que los jóvenes busquen respuestas. El problema aparece cuando no existe orientación profesional de lo que se acompaña de ello. Los jóvenes
actuales están creciendo en un mundo completamente distinto al de las generaciones anteriores. Un mundo digital, un mundo hiperconectado, un mundo donde la información nunca se detiene. Esto ha cambiado la manera en que los jóvenes aprenden, en que se comunican, en que entienden el mundo. Muchos jóvenes desarrollan habilidades muy valiosas. Por ejemplo, aprenden a ser autodidactas, desarrollan un pensamiento crítico, uso avanzado de la tecnología, saben usar perfectamente el celular, la tablet, pero también enfrentan desafíos que antes no existían con tanta intensidad. La presión de las redes sociales, la comparación constante entre qué saben y qué no saben, la sobreestimulación digital, ansiedad por rendimiento. Por eso, algunos especialistas dicen algo muy interesante. Los jóvenes de hoy no necesariamente son más débiles. Simplemente están creciendo en un entorno mucho más complejo psicológicamente. Volvamos a la pregunta inicial. ¿La generación de cristal es realmente más débil? ¿O es una generación que está aprendiendo a hablar sobre su mente, sus emociones y su bienestar? Durante mucho tiempo confundimos la fortaleza con el silencio. Crecimos con la idea de que ser fuerte significa no hablar de lo que sentimos. Pero hoy sabemos algo diferente. Hablar de salud mental no es debilidad, es conciencia. Tal vez la generación actual no sea de cristal, tal vez sea una generación que está intentando entenderse mejor a sí misma. Y tal vez ese sea el primer paso para construir una generación más empática, más consciente y más humana. Muchas gracias.